Hola, buenas a todos. En este nuevo video tutorial voy a explicarles cómo hacer para salvar información de una notebook, netbook cuando directamente ustedes no pueden acceder viendo a través de otro monitor o a través de otra pantalla. O sea, en definitiva, a ustedes no les funciona la placa de video de su notebook o netbook. Entonces la única solución posible se lo voy a explicar en este video. Entonces, sin más, continuemos. Entonces el proceso de poder sacar información importante o relevante o toda la información cuando nuestra notebook o netbook no funciona la placa de video ya que probaron conectando a otro monitor, etcétera. De todo modo ese video se lo dejo en la descripción donde les explico con más detalle. La cuestión es que lo que hay que hacer es sacar nuestro disco duro para poder sacar la información. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de esta notebook directamente no funciona la placa de video, es de esta marca, de este modelo, que es un HP 244G6. Entonces directamente lo que hago es sacar el disco duro, para lo cual lo desarmo. Bueno, obviamente saco todos los tornillos y siempre tiene que tener presente que muchas veces algún tornillo está por debajo de alguna etiqueta o algún símbolo o algo. Ya que dependiendo de cada marca, modelo y versión de notebook se desarma de una forma o de otra. Es más, en algunos casos hay un tornillo que se debe sacar levantando el teclado de la notebook o netbook. Entonces de ese modo se puede sacar, como yo les digo, esta es la carcasa que cubre toda la placa madre y todos los componentes de la notebook o netbook. Entonces de esa forma vamos a poder acceder al interior. Entonces, una vez que sacamos todos los tornillos, bueno, en este caso, en este modelo, directamente la forma de poder sacar es abriendo estas, en este caso con un destornillador plano. También lo pueden hacer con una tarjeta de crédito que ya no les sirva. Van poniendo en esa pequeña ranura que tiene y ir levantando poco a poco en cada extremo, hasta que llega un momento en donde ya ustedes ya van a poder levantar y ver todo lo que está adentro. Entonces una vez que levantaron eso, sale fácilmente la tapa. Entonces sacamos la tapa y luego, bueno, bajamos donde está adhesado nuestra placa madre, y luego procedemos a sacar el disco duro. El proceso de sacar el disco duro es básicamente, en este caso, en este modelo, y les repito, depende de cada modelo, marca y versión, la forma en que se saca, pero en la mayoría de los casos es parecido. En este caso, directamente, lo primero que debemos hacer es sacar este flex que está conectado en esta parte, o sea, sacamos ese flex, y luego lo que hacemos es sacar ahora el tornillo que está adosado al parlante, que sería sacamos ese tornillo. Luego, una vez que sacamos ese tornillo, hay que sacar el otro tornillo que está justamente adherido a esta placa donde está el flex conectado, que es básicamente el puerto y otro componente. Sacamos ese tornillo, sacamos ese tornillo, y una vez que terminamos de sacar ese tornillo, directamente ya levantamos y sacamos ese componente para poder sacar nuestro disco duro. Y bueno, el proceso de sacar el disco duro es básicamente en forma recta, ir presionando hacia afuera levemente, poco a poco, moviendo pequeño, y se sale. Listo. Una vez que hayamos sacado nuestro disco duro, entonces lo que tenemos que hacer es proceder a conectar nuestro disco duro como disco duro externo, para lo cual yo utilizo este tipo de aparato que es un adaptador para poder conectar. Hay diferentes versiones, modelos para este tipo de proceso. Yo directamente utilizo este tipo de modelo. Entonces si quieres ver videos tutoriales como este que estás viendo, de forma clara, sencilla y como todo tutorial debería ser, espero que te suscribas, que actives la campanita. De ese modo recibirás notificaciones de los videos que subo regularmente. Bien, entonces continuamos con la explicación. Entonces lo que hago es conectar justamente, es alimentado este adaptador con alimentación y el otro al puerto USB, conecto el disco duro. Bueno, obviamente que lo conecto a otra máquina, en este caso a una notebook. Entonces una vez que se ha encendido nuestra computadora o nuestra netbook, lo que tenemos que hacer es encender el aparato, que en este caso, como les digo, este modelo tiene un interruptor
lo enciendo y luego me va a empezar a reconocer como un disco externo. Si es que no sucede eso, hay que reiniciar la máquina y de ese modo va a reconocer. Bien, ahí como pueden observar, ahí tomo el disco que conecté como externo. Entonces lo que hacemos es ir al disco que conecté, hacemos doble clic en ese disco y una vez que estamos ahí vamos a la opción que dice usuarios, hacemos clic en usuarios y luego ahí nos va a aparecer todos los usuarios. En este caso hay uno solo, hacemos administrador y acá hacemos continuar. Una vez que hacemos continuar, esperamos a que se termine de acceder a esa parte de la información del disco duro. Ahí ya está terminando de acceder. Entonces, una vez que hayamos podido acceder y terminado de acceder, obviamente que este proceso de poder acceder siempre y cuando el disco duro de esa parte no esté dañado muy gravemente, entonces nos va a permitir acceder. Porque en la gran mayoría de los casos que me tocó solucionar el problema, pude acceder, pero puede suceder que no les permita acceder, le dé error, justamente porque esa parte importante que permite que pueda acceder a toda la información del sistema operativo que estaba instalado en ese disco, puede acceder, porque si esa parte está dañada directamente no le va a permitir acceder. Bueno, en este caso ya va a terminar y para que puedan observar que una vez que yo accedo a este usuario, me va a mostrar toda la información que tenía esa notebook cuando funcionaba correctamente. Y en este caso, como lo repito, se murió la placa de video. Entonces pueden observar que accedió al disco duro y entonces me muestra todo lo que tiene ese disco duro. Entonces yo, por ejemplo, hago clic en escritorio, tiene toda esa información. Y entonces ahora si yo voy a documentos, también tiene esa información y etcétera. Entonces por cada uno de ellos voy haciendo eso hasta poder salvar toda la información que uno quiere. Bueno, eso sería todo por este video, espero que le haya solucionado su problema. Y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios, todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, me des un me gusta, hagas tus comentarios para ver si algo no se entendió o quieres que resuelva algún tipo similar al que acabas de ver. Desde ya, gracias.